sobre todo la anatomía. Ya. Vamos a recordar la anatomía, lo que viene a ser del oído. Y sobre todo vamos a tocar dos puntos muy importantes. Bueno, que viene a ser el oído externo y lo que viene a ser el oído medio, ¿no? Y bueno, dentro de lo que vienen a ser tumores malignos de oído, van a ser los lugares más frecuentes, ¿no? Donde se presentan estos tumores. Bueno, referente a lo que viene a ser al oído externo, como sabemos, este va a estar formado, ¿no? Como vemos en la imagen, con un pabellón auricular en este caso, y también con el conducto auditivo externo, como señala la imagen. Y en este caso, hablando sobre el pabellón auricular, perdón, esta va a ser una estructura constituida por cartílagos cubiertos de piel. Es por eso que vamos a encontrar, ¿no? Carcinomas muy relacionados en este caso con la piel. Y bueno, a lo que es el oído medio, sobre todo, ¿no? Va a ser un espacio de aire revestido en este caso por una mucosa respiratoria, ¿no? Y en cuyo interior, sobre todo, se va a encontrar, como vemos en la imagen, la cadena de huesecillos, ¿no? La osicular, ¿no? Y sobre todo va a estar formada, ¿no? Esta cadena de huesecillos con lo que es el martillo, el yunque y el estribo. Bueno, en este caso ya entrando lo que vienen a ser tumores malignos de oído, estos tumores, ¿no? Malignos de oído, sobre todo de conducto auditivo externo y oído medio, van a ser poco frecuentes, ¿no? En este caso. Y la mayor parte, sobre todo, como les expliqué, se van a presentar en el conducto auditivo externo y en el pabellón auricular. Y en este caso, sobre todo, ¿no? Hay que ver en los pacientes, ¿no? Que van a venir con lesiones. En este caso, sobre todo, ¿no? En que el conducto auditivo externo va a ser, ¿no? Un diagnóstico tal vez que va a ser ¿no? Perdón, que se va a diagnosticar retrasadamente en estos pacientes. Y sobre todo, cuando ya se diagnostica estos tumores, vemos, ¿no? Que tal vez ya ha invadido lo que viene a ser oído medio, ¿no? Y bueno, dentro de las localizaciones más importantes, lo que viene a ser tumores malignos de oído, el 60% de estos tumores se van a localizar sobre todo en la zona auricular, ¿no? En el pabellón auricular. El 28% se van a localizar en el conducto auditivo externo y solo un 2%, ¿no? En el oído medio, ¿no? Y viendo en este caso, ¿no? Que el 60% de los tumores se van a localizar en lo que es la zona auricular, bueno, las zonas más frecuentes es lo que viene a ser el pabellón auricular, va a ser la piel de la región posterior-superior del pabellón auricular, el hélix, como vemos en este caso en la imagen, puede ser una piel preauricular y la superficie posterior, ¿no? De la aurícula. Bueno, ya entrando lo que viene a ser a tumores malignos auriculares, va a ser la más frecuente, ¿no? Como les dije, va a representar sobre todo un 60%, ¿no? En los pacientes. Y sobre todo, la variedad más frecuente que se encuentra, sobre todo de tumores auriculares, viene a ser el cáncer epidermoide, ¿no? Y sobre todo va a ser 6 veces más común en el pabellón auricular que en el conducto auditivo externo y representa sobre todo el 55 al 60% de los casos, ¿no? Y bueno, le va a seguir en frecuencia con lo que viene a ser, ¿no? El cáncer vasocelular con un 40% y el resto se va a integrar, ¿no? En este caso con los melanomas, ¿no? Más adelante les voy a hablar sobre el melanoma maligno. Tumores del origen glandular, lo que vienen a ser los sarcomas, los hemangioendoteliomas, entre esos, ¿no? Y bueno, y tanto el cáncer, ¿no? En este caso, epidermoide como el vasocelular, van a ser tumores de crecimiento lento, ¿no? Y sobre todo van a emitir, en este caso, metástasis regionales y distales, ¿no? Como vemos a la imagen, van a ser lesiones, sobre todo, que se van a localizar, ¿no? Ya sea lo que viene a ser en el hélix, perdón, ¿no? Y sobre todo van a ser lesiones granulosas, ¿no? Como vemos en la imagen inferior con el puntero, que se van a localizar, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que es muy frecuente en este caso hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? En pacientes con un melanoma. Bueno, dentro de los tumores auriculares,
es muy importante, ¿no? El tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y sobre todo se menciona que el tratamiento en sí, el específico, viene a ser el quirúrgico, ¿no? Y tenemos márgenes recomendados en este caso, ¿no? Para los pacientes que se van a someter a este tratamiento quirúrgico. Bueno, los márgenes recomendados en este caso van a ser 8 milímetros, ¿no? Para el cáncer vasocelular primario, y en este caso tiene que ser menor a 3 centímetros de diámetro. El segundo viene a ser de 10 milímetros para el cáncer epidermoide en este caso, y también tiene que ser menor de 3 centímetros de diámetro, y de 15 milímetros en este caso para lesiones recurrentes y primarias mayores de 3 centímetros de diámetro. Como vemos en esta imagen, se ve, ¿no? En este caso, la extirpación, en este caso, de la lesión, ¿no? Ya sea un cáncer epidermoide o un cáncer vasocelular en este caso, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Bueno, extirpar en este caso, ¿no? Con los márgenes recomendados, sobre todo, va a obtener un 87 a un 90% en este caso de curación en estos pacientes que se van a someter. Y sobre todo, es muy importante, ¿no? En este caso, eliminar todo lo que viene a ser la región, ¿no? O todo lo que compromete en este caso, ¿no? El cáncer de esta zona, sobre todo para que el paciente no presente, ¿no? Lo que viene a ser, o tal vez presente, ¿no? Unas lesiones recurrentes, ¿no? Eh, bueno, continuando en este caso, ya vamos a entrar a lo que viene a ser a los tumores malignos de conducto auditivo externo. Y sobre todo, como vimos en los tumores de pabellón auricular, acá también predomina lo que viene a ser el cáncer epidermoide. Y también le siguen en frecuencia con lo que viene a ser el cáncer vasocelular y también lo que vienen a ser tumores de origen glandular y lo que vienen a ser los melanomas. Y en este caso, ¿no? La incidencia del carcinoma epidermoide es 5 veces, en el conducto auditivo externo es 5 veces, es de 5 casos por millón, ¿no? Es muy poco frecuente en este caso en los pacientes. Y hablando en este caso ya por la sintomatología o la clínica en los pacientes, puede manifestarse en este caso con una otorrea o una otorragia, ¿no? Y en este caso, como vemos, la otorrea y la otorragia no es un signo patognomónico en este caso de lo que vienen a ser los tumores malignos, ¿no? Es por eso que se puede confundir con otros procesos patológicos, ¿no? O otológicos benignos en este caso, ¿no? Ya como puede ser una otitis crónica o un colesterol. Y en este caso, ¿no? Tenemos que ver los ganglios positivos, ¿no? En este caso, ¿no? En los pacientes que van a presentar tumores, este tumor, ¿no? Maligno de conducto auditivo externo. También vamos a ver, ¿no? Si presenta, en este caso, la lesión al usar el otoscopio, podemos ver una región irregular en este caso, ¿no? Como vemos en la imagen, acá vemos, ¿no? Estigmas también de sangrado que ha presentado el paciente, ¿no? En este caso, una inflamación difusa en una lesión, ¿no? Y la parálisis facial, ¿no? En este caso, como vemos, por el compromiso, en este caso, del nervio facial, ¿no? Que va a discurrir en este caso. Bueno, tenemos, ¿no? El estadiaje, que es muy importante ver en estos pacientes. Tenemos, en este caso, 4 estadios, ¿no? El T1, sobre todo, va a ser un tumor limitado, ¿no? Al conducto auditivo externo, sin una erosión ósea en este caso. La T2 va a ser un tumor con incipiente, ¿no? Ya presenta una erosión ósea, con hallazgos radiológicos menores de 0,5 centímetros, ¿no? De afectación a partes blandas. La T3 va a ser la presencia de erosión de la porción ósea del conducto auditivo externo, ¿no? En este caso va a haber afectaciones, ¿no? De las partes blandas no mayor a 0,5 centímetros, perdón. En este caso, ya que exista o no la presencia de invasión al oído medio y mastoides, ¿no? Sobre todo que el paciente presente una parálisis facial. La T4, ya va a ser un tumor, ¿no? Que erosiona la cóclea, el ápex petroso, el conducto carotidio, el foramen yugular, la dura madre o afectación de las partes blandas mayor a 0,5 centímetros. Bueno, perdón, en este caso, el tratamiento de los tumores malignos de conducto auditivo externo
El tratamiento de elección en este caso es la resección, ¿no? En bloque de las porciones óseas y cartilaginosas del conducto auditivo externo, ¿no? Y en este caso, si vemos que se encuentra afectada la membrana timpánica, se va a recomendar una mastectomía radical. Bueno, acá también lo incluí lo que viene a ser el ceruminoma. Bueno, mi compañera lo habló en este caso la anterior clase, ¿no? Bueno, esa también va a ser un tumor benigno, ¿no? Pero se vio también que en casos, este va a tener puede transformarse en este caso un tumor maligno, ¿no? Y sobre todo este se va a desarrollar en el tercio externo, lo que viene a ser el conducto del canal auditivo, ¿no? Y sobre todo estos tumores, como vemos en la imagen, no se van a diseminar a otras áreas, ¿no? Pero en este caso sí van a ser muy destructivos para el canal auditivo. Y como vemos, ¿no? Estos seruminomas no tienen nada que ver en este caso, no tienen una relación, eh, no tienen mucha relación en este caso con la acumulación del cerumen, ¿no? Y el tratamiento, sobre todo, en este caso, va a consistir en extirpar quirúrgicamente el tumor y sobre todo, ¿no? El tejido circundante, ¿no? Si afectaba más partes blandas. Bueno, ahora vamos a hablar, en este caso, del melanoma maligno. En este melanoma va a ser otra forma de cáncer, ¿no? Sobre todo este se va a diseminar con mayor rapidez, ¿no? A diferencia de los carcinomas epidermoide, ¿no? Y vasocelular, ¿no? Y también pueden desarrollarse lo que viene a ser en la piel del conducto auditivo externo. Sobre todo hay que sospechar de este melanoma maligno cuando vemos, ¿no? En este caso, como vemos en las imágenes, lesiones pigmentarias, ¿no? Sobre todo que van a iniciar, ¿no? Su crecimiento muy rápido, como vemos, y que presente, ¿no? Cambios, ¿no? Coloración, que se vuelvan oscuras, o también, ¿no? Que vemos, ¿no? Que la lesión también se esté ulcerando en este caso. Y la evolución de este melanoma, ¿no? De este melanoma maligno es imprescindible, ¿no? Y en este caso no está indicada la disección profiláctica ¿no? Del cuello, en este caso, a menos, ¿no? De que existan metástasis regionales. Bueno, ahora vamos a pasar en este caso a tumores malignos de oído medio. En este caso van a ser tumores muy poco frecuentes, ¿no? Presentando sobre todo una incidencia de 6 casos por millón de personas, ¿no? En una población general. Y, y como vimos, ¿no? En las anteriores también, localizaciones, acá también predomina lo que viene a ser el cáncer epidermoide, ¿no? Y es más frecuente en esta localización del oído medio, ¿no? Y estos tumores malignos de oído medio van a presentar una supuración crónica, ¿no? Sobre todo esta supuración no se va a acompañar de una hipoacusia, por lo que al principio es muy difícil, ¿no? A veces sospechar, ¿no? Que se trate de un tumor, ¿no? O la presencia de un tumor en el oído medio, ¿no? Y es muy importante acá, ¿no? El antecedente, ¿no? Que tal vez el paciente refiera, ¿no? De otitis media crónica, ¿no? Esta sobre todo puede inducir cambios metaplásicos y sobre todo desarrollar un carcinoma. Bueno, acá saqué en este caso, acá saqué de un estudio sobre todo, ¿no? Los signos que van a presentar, ¿no? Y la sintomatología también que va a presentar el paciente cuando presenta un cáncer epidermoide, ¿no? En oído medio. Como vemos, en este caso, puede presentar una otorrea, ¿no? Que es, bueno, acá lo mencionaron varios autores, que es un signo también, ¿no? Que puede presentar un paciente, ¿no? Con un cáncer en oído medio. Va a presentar en este caso un dolor, ¿no? Una otodinia en este caso. La otorragia, ¿no? Que es muy importante. Y también, ¿no? Tal vez si el cáncer está creciendo, es posiblemente que el paciente también tenga o venga con una parálisis facial, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Como les expliqué, estos carcinomas epidermoides de oído medio eh, se encuentran, ¿no? Dentro de los tumores más agresivos, ¿no? Y que presentan un mal pronóstico, ¿no? Ya que la supervivencia se vio que a los 5 años se sitúan sobre todo alrededor del 30%, ¿no? Con una mediana de supervivencia de 18 meses, ¿no? Y sobre todo el tratamiento en estos pacientes es muy importante, ¿no?
combinar tratamientos, ¿no? Como una cirugía y la radioterapia. Ahora vamos a hablar en este caso sobre los sarcomas de oído medio y mastoides. Bueno, los sarcomas de oído hay que sospechar, ¿no? En pacientes que presentan, ¿no? Ataques transitorios y recurrentes de parálisis facial durante largos periodos, ¿no? Y es muy importante sospechar en este caso que se trate de una neoplasia, ¿no? Un carcinoma de oído medio, ¿no? Estos sarcomas van a ser tumores muy poco frecuentes en este caso, que van a afectar el hueso temporal y algunas variedades que más se presentan son, en este caso, el rhabdomiosarcoma, que ese sobre todo se va a presentar en pacientes jóvenes, en niños, y sobre todo la variedad embrionaria es la más frecuente, ¿no? Y sobre todo esta va a aparecer sobre todo en la cavidad mastoidea y en la hendidura timpánica. Bueno, en este caso es muy importante, ¿no? Saber diferenciar, ¿no? Lo que viene a ser el rhabdomiosarcoma y la otitis media crónica, ya que en este caso presenta una presentación clínica muy similar, ¿no? Ya que esta no transcurre con lo que viene a ser otorrea purulenta, puede ser sanguinolenta, una otodinia, presencia de pólipos y lo que viene a ser tejido de granulación, como vemos en la imagen. Bueno, es muy importante el diagnóstico en este caso, ¿no? De los tumores malignos de oído medio, ¿no? Es muy importante realizar en este caso la otoscopía a los pacientes. Podemos ver en este caso, ¿no? Al uso de la otoscopía, lesiones granulares, ¿no? Sanguinolentas, sobre todo que se van a acompañar lo que es de escamas epiteliales. Podemos ver secreciones fétidas, ¿no? Que no ceden a tratamientos de limpieza y antibióticos. En este caso se vio que es muy importante, ¿no? La biopsia de las lesiones, ¿no? Ya que esta nos da el diagnóstico en sí de qué tipo de cáncer se trata. Bueno, acá se realiza la biopsia con anestesia local e incluso general, ¿no? En algunos pacientes, debido al dolor que van a sentir estos pacientes, ¿no? Y como les dije, es la única prueba, ¿no? Que permite confirmar el diagnóstico y el tipo histológico, ¿no? Que se va a tratar, ¿no? En este caso. Es muy importante también realizarse una TEM, ya que podemos ver, ¿no? La afectación regional que pueden tener estos pacientes, ¿no? Podemos ver que tal vez va a afectar, nos puede dar también tal vez una meningitis, en este caso, al ser un proceso patológico muy extenso, un carcinoma muy extenso, tal vez que afecte la mastoides, ¿no? Es muy importante realizar también, ¿no? Sobre todo para ver la gravedad y, bueno, qué tan, el compromiso en sí, ¿no? De otras regiones que va a presentar este carcinoma, ¿no? Ya puede ser de oído medio o de oído externo. Y bueno, eso sería todo, doctora. Muy bien. A ver tus preguntas, Yamir. Está bien, doctora. Acá los tengo. Ya. Bueno, ¿cuál es el tumor, el pabellón auricular más frecuente? Muy bien, a ver, responde. Keops. Está bien, doctor. A ver, por aquí también estoy acordando. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el tumor del pabellón auricular más frecuente? ¿Es el epidermoide? Sí, está bien. El carcinoma epidermoide es el más frecuente. Ya. A ver, siguiente pregunta. Responde Siosmi. Mientras prepara y pone su pantalla, Glicerio, por favor. ¿Cuál es la localización más frecuente de los tumores malignos de oído? En el pabellón auricular. Sí, doctor, está bien. La localización más frecuente es el pabellón auricular. Ya. Siguiente pregunta, Mirla Castellanos. En una Presente, neoplasia doctora.
En una neoplasia de conducto auditivo externo, ¿cuál es el primer síntoma en aparecer? Te voy a dar en este caso, alternativas. Es una otalgia, parálisis facial, eh, otodinia, otorrea y otorragia. Bueno, los primeros síntomas en aparecer serían, ¿no? Lo que es la otorrea y la otorragia. ¿Qué dice Yamir? Sí, doctora. Como se vio en este caso de una neoplasia, ¿no? Un carcinoma de conducto auditivo externo, se relaciona más sobre todo en pacientes, ¿no? Que va a venir a consulta cuando presentan ya una otorrea o una otorragia, ¿no? Bien. Siguiente pregunta, responde David Olarte. Ya, bueno. ¿Cuál es la complicación más frecuente en este caso de los tumores de oído medio? A ver, David Olarte está. Y si no, Isabel Aguilar. Sí, doctor presente. Oh, ya. Responde, David. Mm, A ver, ¿qué dice Isabel Aguilar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Me preguntaste, ¿Cuál es ¿verdad? la complicación más frecuente de los tumores de oído medio? Mm, Mencionaste uno de ellos, la parálisis facial. Parálisis. Sí está bien, doctora, la parálisis facial. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. A ver, responde. Mirla ya respondió, ¿no? No. Sí, Mirla. doctora. Sí, doctora, ya me llamó. Ya. A ver, David Solarte ya respondió. Julio Ontón. Buenas tardes, doctor. Yamir, la pregunta. No sé, el que se fue Yamir, creo. Bueno, adelante entonces, Glicerio, con tu tema. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Hoy vamos a exponer sobre el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Qué va a ser este síndrome de Ramsay-Hunt? Va a ser una neuritis, el séptimo par craneal, causada por el virus de varicela zoster. También se le llama virus de varicela zoster ótico. Va a ser un proceso realmente frecuente, el virus de la varicela zoster, que se da su prima infección entre los 5 a 10 años. Pero en esta versión ótica vamos a tener una tríada que es importante, ¿no? Que se va a dar por otalgia unilateral intensa, una presencia de vesículas en el área de Ramsay-Hunt. ¿Cuál es esta área de Ramsay-Hunt? Va a ser el hélix, va a ser la concha y la pared anterior del conducto auditivo externo, ¿no? Y la parálisis facial periférica ipsilateral a la lesión óptica. Esta va a ser la tríada de Ramsay-Hunt. Como vemos aquí, ¿no? Vemos estas vesículas en la parte de la concha. Vemos aquí la parálisis facial en mi cara. Epidemiológicamente vamos a ver que esta parálisis facial, que esta síndrome, va a ser de distribución mundial. Se dice que el 95% de todos los adultos están infectados por el virus varicela zoster, pero como dije antes, la prima infección se da entre los 5 y 10 años. Después que esta infección se vuelva a aparecer, se vuelve más peligroso, especialmente en las personas adultas, en los ancianos. No es que dé más a varones o mujeres, da igual a los dos. Y el riesgo se va a incrementar con la edad. Los adultos entre 20 y 30 años es donde más se puede ver que vuelve la enfermedad, pero no en este tipo de versión óptica. Representa el 16% de las causas de parálisis facial unilateral en niños y 18% en adultos. Entonces esta parálisis facial que se produce va a ser mucho más grave a comparación de otras etiologías, dado que esta va a ser una degeneración nerviosa que es mucho más severa.
Y la recuperación completa de este síndrome, de este parálisis facial por el síndrome de Ramsay-Hunt, solo se consigue el 10%. Como vemos aquí, puede afectar, tenemos otra vez la tríada, ¿no? Las vesículas propio del virus de la varicela zoster, la parálisis facial. También se puede ver que se pierde las sensaciones, aquí las sensaciones de la lengua en los 2 tercios, ¿no?, de la cara, como vemos aquí. La clasificación clínica para este síndrome de Ramsay-Hunt va a ser 4. La 1 va a ser clínicamente, vamos a presentar otalgia, erupciones de vesículas en territorio nerviofacial, síndrome infeccioso, y una secuela que nos podría dejar este estadio 1 es una posible neuralgia postepértica, como dejaría cualquier infección de virus varicela zoster en cualquier parte, ¿no? El tipo 2 va a ser el estadio 1 más parálisis facial periférica homolateral. Y la secuela va a ser una posibilidad de secuela de parálisis facial entre 35 a 40%. El 3, que también se le conoce como el síndrome de Sicart, que va a presentar todo lo del estadio 2, más acúfenos, hipoacusia, perspectiva y crisis vertiginosa. ¿Qué puede pasar con las secuelas de este síndrome de Sicart? Acúfenos e hipoacusias irrecuperables, como vemos. Y el estadio 4 va a ser la afectación de otros pares craneales, sobre todo el quinto. Entonces, como secuela, si va a afectar los pares craneales, va a haber neuralgia en cara, lesiones oftalmológicas, afectaciones del pares 9 y 10, con dolores faringios por esto, y vesículas en el hemipaladar, la óvula y los pilares amigdalinos, trastornos de los nervios oculares y de los nervios olfatorios también. Como la parálisis facial es lo más importante en Ramsay-Hunt, hay la escala de Haus-Brackmann, que nos va a hablar sobre la escala de la parálisis facial. Vamos a tener 6 estadios y vamos a comenzar con el grado 1, que va a ser normal. La motilidad facial está normal en todas sus áreas. Un grado 2, que va a haber una disfunción leve, que va a estar a la inspección cercana a una posibilidad de mínimas incidencias. Al grado 3, que va a haber una disfunción moderada, que va a ser asimetría evidente pero no desfigurante, presencia de disminiscencias, contracturas o espasmos hemifaciales evidentes pero no severos. En el reposo va a ser simétrico y el tono normal. En los movimientos, el ojo sí va a haber cierre completo pero con esfuerzo. Esto nos va a ayudar para el caso clínico que voy a hacer más adelante. El grado 4 va a haber una disfunción moderadamente severa. Y vamos a ver una motilidad evidentemente disminuida o asimétrica, desfigurante. El movimiento, los ojos van a estar con un cierre incompleto. Y el grado 5 va a haber una difusión severa. La motilidad perspectiva, va a haber una motilidad mínima. El ojo va a haber un cierre incompleto también. Y en el grado 6 va a ser una parálisis total, ausencia total de movimientos faciales. ¿Cómo vamos a ver el tratamiento de esto? Como es un virus, el tratamiento va a ser antivirales, ¿no? Vamos a dar aciclovir, valaciclovir, fanciclovir. Vamos a acompañarlo de corticosteroides, especialmente de prednisona. Y una protección ocular. ¿Por qué la protección ocular? La protección ocular se va a usar porque muchas veces estos pacientes no van a poder cerrar el ojito por la parálisis facial y puede haber conjuntivitis y muchas otras falencias en los ojitos. Por eso hay que usar protección facial en estos pacientes. Los corticoides, como la prednisona, se va a dar 1 miligramo kilo al día, posteriormente pautas descendentes. El aciclovir se puede dar 75 miligramos de 5 a 10 días. Y la protección por día, ¿no? 3 veces al día. Y la protección del ojo afectado, lágrimas artificiales, oclusión nocturna y también lentes de sol, que es importante. Y aquí vamos a hablar un poco sobre esta terapia procaínica, que ha sido un nuevo método para ayudarnos en esta enfermedad de Ramsay-Hunt. Fue creada por los hermanos Fernand y Walter Hunecke, que son unos médicos alemanes, que utilizan una cantidad mínima de procaína en la base fisiológica de las células, que incluye como fundamento los conceptos científicos adecuados sobre el funcionamiento eléctrico celular, considerando elementos como el potencial de membrana, los fenómenos de despolarización, repolarización y la comunicación celular, como vamos a ver más adelante. Se usa clorhidrato de procaína, se puede usar cualquier derivado, ¿no? Pero lo que más se usa es la procaína.
en muy bajas concentraciones. Se utiliza 0.25 diluido una vez a la semana, para el cual fue diseñado y en su lugar se produzca un sutil estímulo en la zona nerviosa irritada y que genere autocuración. Como vemos en la imagen de aquí, de ese efecto terapéutico neural, normalmente existe un estímulo irritativo que va a hacer que la célula se despolarice y se vuelva a repolarizar. Eso es lo normal. Pero cuando este estímulo es muy intenso, es muy reiterado, hay una predisposición por el mismo terreno, la despolarización se va a ser mantenida y la célula va a ser enferma, ya no va a ser una célula que funcione, va a ser una célula disfuncional y ahí es donde va a comenzar la enfermedad. Va a haber un foco de impulsos ¿cómo se diría? Unos impulsos incoherentes que van hacia el sistema nervioso vegetativo. Entonces, lo que vamos a hacer utilizando esta procaína, el 0.5%, es revertir esto, ¿no? Cuando existe esta estimulación intensa, esta reiterada, nosotros utilizamos esto para poder repolarizar de nuevo la célula y así recuperar la función que está interferida en todos los circuitos del sistema nervioso vegetativo. Y así podemos mejorar también las funciones de las células en la parálisis facial. Complicaciones, como hemos visto en las complicaciones que nos pueden dar por diferentes tipos de niveles clínicos, vemos la pérdida auditiva permanente y debilidad facial, es una de las más importantes, el daño ocular y la neuralgia posherpética, ¿no? Bueno, el caso clínico, vamos a ver que es un masculino de 40 años con diagnóstico de síndrome Raza-Haut, que vino, ¿no?, con la triada, su otalgia intensa, con sus vesículas en el oído, en la parte de la concha, en la pared anterior del conducto auditivo externo. Estaba supurando, el paciente estaba con su parálisis facial, con clasificación clínica de estadio 2 y parálisis facial en estadio 4, en la escala de Hauser-Brackmann. Entonces, como es estadio 4, el paciente ya no podía cerrar el ojito. La metodología: vamos a instaurar un tratamiento a base de aciclovir vía oral e infiltración con procaína diluida 0.25, lo cual se administra una vez a la semana, los días miércoles de cada semana hasta completar el mes de tratamiento. Entonces, ¿cómo viene nuestro pacientito? Así viene nuestro pacientito. Aquí vemos las vesículas, la concha del oído, vemos también que el ojo está cerrado, le pedimos que pueda abrir, nada, no puede, y vemos la parálisis facial, ¿no? Y el paciente nos indicaba también un dolor increíble del oído, una otalgia muy fuerte. Con el tratamiento a las 2 semanas, como vemos, no hubo un cambio muy significativo, el paciente pudo abrir su ojito, pero a grandes esfuerzos. Como vemos aquí, todavía la emisura labial está desaparecida, ¿ven? La emisura facial está desaparecida, y en esta sigue desaparecida a las 2 semanas. Ella puede abrir más el ojito, pero con mayor esfuerzo, como vemos. Ya comienza a ver un poco del surco de la cisura labial, se comienza a ver un poquito más. Y al mes el paciente se cura de la enfermedad, es uno de los pocos que ha podido curarse de la enfermedad. Vemos que ya su orejita ya está sin vesículas, puede abrir los ojos tranquilamente, ya no pierde la cisura labial, como vemos la cisura labial, como vemos aquí, el lado afectado. Y se ve que con la aciclovir y esta técnica de la procaína, sí, es muy bueno, ¿no?, para estos pacientes que padecen Ramsay-Haut. Gracias. Bien. A ver, tus preguntas. Doctora, disculpa, me botó el internet cuando estaba preguntando. Está muy mal mi internet, doctora, perdón. Ya, muy bien. A ver, vas a responder la pregunta que te va a hacer Glicerio ahora. Un segundito, doctora, por favor, mi pregunta la voy a sacar. Bien, en esto de la enfermedad de Ramsay-Hunt, bueno, hay más. Es una patología producida, como ha dicho Glicerio, por el herpes virus, ¿no? Aunque, bueno, primero que respondan las preguntas y después aclararemos. Ya. Primera pregunta: ¿cuál es el virus implicado en el síndrome de Ramsay-Hunt? Doctora, es el virus de la varicela zoster. Ya. Siguiente pregunta, responde Maybel. ¿Cuál es la triada clásica del síndrome? Presente, doctora. Dijiste otalgia de un lado,
también la presencia de vesículas y la parálisis facial periférica. Sí. Ya, siguiente pregunta, Gabriela Milagros. ¿Qué áreas están en la zona de Ramsay-Hunt del oído? Está la pared posterior de lo que es el conducto auditivo interno, el hélix y la concha. Sí. Muy bien, siguiente pregunta. Responde Yosmi Santos. El síndrome de Sicard, clínicamente, ¿en qué estadio está? En el estadio 3, si no me equivoco. Sí, sí está en el estadio 3. Ya, muy bien. Siguiente. Contesta Abigail. ¿Cuáles son las secuelas del síndrome de Sicard? Doctora, buenas tardes. Bueno, las secuelas del síndrome de Sicard van a ser los acúfenos y también la hipoacusia, ¿no? Que va a ser irrecuperable. Perfecto. ¿Cuál es la escala que mide la parálisis facial en el síndrome de Ramsay-Hunt? Iván, ¿qué dice Iván Elmer? Doctorita, buenas tardes. Hola. La escala de la pared facial, la de House-Brackman. Sí. Bien, siguiente pregunta, Obed. Presente, doctora, buenas tardes. ¿Qué grado de House-Brackman presenta parálisis facial completa? El grado 6. Sí. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Alexander Arias. ¿Cuál es el manejo del síndrome? Nos mencionaste antivirales, la ciclovir, corticoides y también protección ocular. Sí. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. Sebastián Latorre. ¿Qué es la terapia procaínica? Sebastián no está. Nila León, faltó Sebastián. Nila. Doctora, buenas tardes. Mencionaste lo que es el estímulo de la zona irritada. ¿Qué dice Glicerio? A ver, explique cómo es la... Sí, se utiliza el estímulo de zona irritada con procaína en muy bajas cantidades, ¿no? El 0.25%, para poder volver a hacer una repolarización celular y estas células vuelvan a ser funcionales. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Odalis. Odalis, ¿está o no? Sí, doctora. Ya, responda. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto tiempo es el tratamiento antiviral con faciclovir? Mencionaste 7 días. Sí. Ya. Muy bien, a ver, ¿te quedan preguntas? Brian, responde la siguiente pregunta. Doctora, ya no tengo más preguntas. Ya. Muy bien, entonces, a ver, vamos a aclarar un poquito de que, bueno, efectivamente esta enfermedad de Ramsay-Hunt es producida por el herpes virus, ¿no? Entonces, y como ustedes saben, afecta dermatomas, zonas inervadas por algún nervio. En este caso, afecta la parte del oído, ¿no es cierto? Y como saben, el herpes tiene una afinidad por los nervios. Entonces, produce esas vesículas a nivel de la piel y discurre
a través de los nervios. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, ¿ya? Entonces, a la distribución de los nervios de esa zona. Y recuerden ustedes, estaba buscando mi dibujito anatómico. Bueno, en esa zona, por el oído, atraviesan varios nervios. Hemos hablado de que el nervio que tiene que ver con la función propia del oído sería el cócleo vestibular, que tiene una rama coclear, vale decir, dependiente de la audición, y otra rama vestibular, que ambas hacen el nervio cócleo vestibular, que este se junta con el nervio facial a nivel del conducto auditivo interno. Y el trayecto lo hemos visto, el trayecto del nervio facial a través del hueso mastoides, del hueso petróseo donde está localizado el oído, es muy largo y da muchas acodaduras y tiene mucha relación con el oído. Entonces, esta enfermedad ataca el nervio, el coclear porque produce hipoacusia, la rama vestibular porque produce mareos y al nervio que está ahí al lado de ellos, al nervio facial. Y produce la parálisis facial tal como la ha descrito vuestro compañero. Ahora, el nervio facial da una serie de ramas a diversos órganos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dibujito se ve que tiene una rama que va hacia el ojo y que tiene que ver con la secreción de las glándulas lagrimales. Entonces, dependiendo cuánto afecta de este nivel, también el paciente va a tener manifestaciones de sequedad ocular. Si es que afecta al nivel en el que inerva el músculo del estribo, entonces ahí va a haber manifestaciones de algiacusia, que quiere decir dolor al escuchar, ¿ya? Y no va a haber el reflejo estapedial porque el músculo del estribo también va a estar paralizado. Recuerden que tiene también su rama, la cuerda del tímpano, que pasa por el oído, incluso prácticamente la cuerda del tímpano está casi libre, no tiene protección a nivel del oído medio. Y esta cuerda del tímpano es responsable de la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. También da inervación a las glándulas salivales, por eso es que va a haber sequedad de las mucosas. Entonces afecta, hemos visto ahorita, 3 grandes nervios que están en esa zona del oído. Y produce otalgia por la misma neuralgia que produce a nivel de todo el trayecto nervioso de los oídos. Entonces, más, bueno, la bibliografía lo dice otalgia, habría que aclarar otalgia primaria o mejor aún otodinia, porque hay dolor. Y ustedes saben que el herpes zóster, si afecta a otros dermatomas a nivel del tórax u otro lado, produce dolor por la neuralgia que produce a ese nivel. Como esto está a nivel del oído, produce otodinia. Al afectar el nervio facial va a producir la parálisis facial y al afectar el nervio cócleo vestibular va a producir hipoacusia y vértigos. Otra característica importante, fuera de lo que mencionó vuestro compañero, es que coexisten simultáneamente varias lesiones, igual que en el herpes cutáneo de cualquier otra parte del cuerpo, existen vesículas y existen ya lesiones en fase costrócea y otras en fase de remisión. Incluso cuando estas vesículas revientan, pues drenan secreción hacia la parte externa del oído. Entonces, es muy importante recordar, el síndrome de Ramsay-Hunt es básicamente pabellón auricular, conducto y tímpano, que están con vesículas, más lo que acabamos de decir. Pero en otros casos más masivos podría extenderse las vesículas a otras partes aledañas. Bueno, todo el resto de las
clasificaciones yo lo he hablado, y en el tratamiento pues está demostrado que la ciclovir, valazavir, fancinitovir tienen efecto contra el herpes virus, entonces hay que usarlo, y también en pocos casos, ustedes saben que en las enfermedades virales está prácticamente contraindicado los corticoides porque disminuyen la inmunidad y pueden exacerbar el cuadro viral. Sin embargo, en este caso se recomienda usar los corticoides para disminuir el edema del nervio facial, porque el nervio facial está discurriendo por un tubo óseo que es el canal de Falopio a nivel del oído. Bien, y bueno, el resto de las explicaciones y de el tratamiento ya lo ha explicado vuestro compañero. Muy bien, yo dejo de presentar. Bien, entonces Andrea presente su caso clínico. Otro aspecto, y mientras pone su pantalla, importante que recordar, igual que el herpes zóster que se presenta a nivel de otros dermatomas, generalmente existe un factor de inmunodeficiencia, ¿no? Pacientes que están con cáncer o de repente alguna entidad que los ha llevado a la inmunodeficiencia, son pacientes susceptibles en mayor escala o en mayor cuantía de presentar esta enfermedad de Ramsay-Hunt. Y lamentablemente deja muchas secuelas. Muy bien, adelante Andrea. Bien, doctora. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bien. Doctor y compañeros, buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre el tema que es el colesteatoma. Bien, vamos a ver que el colesteatoma, a veces también llamado queratoma, va a ser un crecimiento anormal de epitelio escamoso en el oído medio y en la mastoides. Van a ser lesiones. Andrea, perdón un momentito, un favor. Esta imagen que estás mostrando, ¿podrías invertirla? Porque esa lesión debe estar en el techo, arriba. A ver, mejor dicho, gírala. Está bien, doctora. Ya, para que lo puedan ver y explicar mucho mejor. Ya, un poco más. Gíralo un poquito, una más, una rotación más. Bueno, sigue. Adelante, Andrea. Así está bien, doctora. Ahí está mejor. Está un poco lento el internet. Ya. Ya. Bueno, como les decía, el colesteatoma, también llamado queratoma por el contenido que va a tener la lesión, va a ser un crecimiento anormal de epitelio escamoso en el oído medio y en la mastoides. Estas van a ser lesiones expansibles del hueso temporal, de epitelio escamoso estratificado que contienen escamas de queratina. Bien, voy a poner puntero. Bien. Estas pueden agrandarse progresivamente para rodear y destruir de esta forma los huesecillos, lo cual va a resultar en una pérdida auditiva conductiva. La pérdida de la audición también puede ocurrir si es que este colesteatoma, que va a ser esta masa como podemos observarla acá, que es una masa blanquecina, y esta vendría a ser la membrana timpánica. Esta pérdida de la visión también puede ocurrir cuando este colesteatoma se ubica cerca al orificio de la trompa de Eustaquio y va a obstruir, lo cual va a llevar a un derrame del oído medio, ¿no? Hasta la trompa. Bueno, perdón, aprovechando tu figurita, mira, si le trazan una línea, a ver si me ayudas con tu puntero, debajo de esa lesión blanquecina que estás mencionando, si obvian la parte superior encima del... Claro, están haciendo una línea aquí debajo de la lesión. El tímpano aparentemente luce normal y la lesión está arriba, en la zona epitimpánica. Esta es una imagen importante que recordar en el colesteatoma. Muy bien, sigue Andrea.
Bien, este se va a clasificar en los colestatomas congénitos y en los adquiridos. Dentro de los colestatomas congénitos, estas van a ser inclusiones aberrantes de epitelio y restos embrionarios. Este va a ser muy característico, lo que vamos a encontrar característicamente va a ser a un colesteatoma que se desarrolla detrás de una membrana timpánica intacta. En un niño que no va a presentar, ¿no?, ningún antecedente de enfermedad del oído medio. Y también esta va a ser resultado de un remanente embrionario del tejido epitelial en el oído. Y hay otra teoría que también, que es más extendida, sugiere que estos restos epiteliales van a ser restos fetales en el oído medio y van a persistir después del nacimiento y evolucionan hacia quistes de inclusión escamosos que van a ser los colesteatomas congénitos. Y como le vuelvo a reiterar, estos van a ser característicos que se va a encontrar un tímpano íntegro, una membrana timpánica íntegra. Dentro de los colesteatomas adquiridos, vamos a ver que estos se van a desarrollar ya después del nacimiento y generalmente van a ser resultados de una enfermedad crónica del oído. Estos van a ser ya un pseudotumor epitelial e inflamatorio que va a ser constituido en su conjunto por un tejido de granulación, epitelio malpillano y también queratina. Este se va a clasificar en el colesteatoma adquirido primario y en el colesteatoma adquirido secundario. Dentro del colesteatoma adquirido primario, vamos a ver que van a tener mucho que ver la formación de bolsas de retracción, la cual van a contener desechos escamosos queratinizados y van a formar lo que es el queratoma. Perdón, el colestatoma o queratoma. Y también, y en el secundario, vamos a ver que va a haber una migración de epitelio escamoso a través ya de una membrana timpánica que ya está perforada. Bien, como podemos ver en esta primera imagen, vamos a ver un colesteatoma congénito que se va a encontrar en el cuadrante entero superior, que vamos a ver que esta va a ser la localización más frecuente, ¿no?, en la pars flácida, que más adelante voy a explicar por qué es la localización más frecuente en este cuadrante entero superior. Entonces podemos ver una masa blanca, que como las flechas lo señalan, y vamos a ver que detrás vamos a ver una membrana timpánica intacta, ¿no? Esto es bastante característico de un colesteatoma congénito. Mientras que ya en esta imagen podemos ver unas bolsas de retracción, ¿no?, que ya nos hablaría más de un colesteatoma adquirido. Estas bolsas de retracción van a ser invaginaciones de la membrana timpánica que se forman en pacientes más que todo con disfunción de la trompa de Eustaquio. Y esto va a ocasionar un equilibrio en la presión en la caja timpánica, lo cual va a hacer que se emerjan, ¿no?, estas bolsas de retracción que también se van a considerar colesteatomas. Bien, también podemos encontrar los colesteatomas recidivado, que va a ser que es cuando ha reaparecido o transcurrido un tiempo del tratamiento quirúrgico. Andrea, no están pasando tus diapos. A ver, un momento, por favor. A ver, están congeladas las imágenes. Oh, se salió. Muy bien, entonces mientras Andrea resuelve su problema, haremos énfasis en esa imagen que ahorita la acaba de mostrar Andrea y que la acaba de rotar, que en el epitímpano, recuerden ustedes, es la parte superior de algo, en este caso la parte superior del tímpano. Entonces, este queratoma o colesteatoma que ha hablado vuestra compañera se forma en el ático, ahí en esa parte superior, y ahí va creciendo. Seguramente que Andrea nos va a mostrar una imagen de cómo es su desarrollo. Entonces, siempre recuerden que les he hecho énfasis en que cuando examinen el oído, miren todo, mirar toda la estructura, incluso todo el camino, porque si no lo ven con cuidado, puede pasárseles esa imagen de una costrita o de pequeña secreción ahí a nivel epitimpánico, que es una imagen típica y muy sugestiva del colesteatoma. Muy bien, Andrea, continúa.
Bien, doctor, bueno, como explicaba anteriormente, no sé si se lograron ver las imágenes, pero bueno, esta imagen que vemos este lado que estoy señalando, va a ser un colestatoma congénito que se va a encontrar en el cuadrante antero superior, que como ya lo había mencionado, va a ser el lugar más común donde se van a desarrollar estas lesiones. Y esta imagen es muy característica de un colestatoma congénito, ya que vamos a ver una masa blanca, como pueden ver con las flechas, que va a estar detrás de una membrana timpánica que se va a encontrar intacta. Mientras que en la siguiente imagen podemos ver a un colesteatoma de bolsa de retracción, que bueno, los colesteatomas adquiridos que suelen surgir de retracciones focales de la membrana timpánica. Estas bolsas de retracción van a ser como invaginaciones de la membrana timpánica que se van a formar en pacientes que van a tener disfunción crónica de la trompa de Eustaquio, y donde va a haber un desequilibrio en la presión de la caja timpánica, va a haber la presión negativa del oído medio y va a haber un colapso focal de la membrana timpánica. Entonces, las áreas de predilección para las bolsas de retracción y donde se van a desarrollar estos colesteatomas, más que todo, va a ser en la parte antero superior o también en la pars flácida, ¿no? Que más adelante voy a explicar cuál es la razón por la que se desarrollan más comúnmente en esta parte. Bien, ahora este va a ser también hay otras clasificaciones, ¿no? Que son menos usuales, pero como por ejemplo el colestatoma recidivado, que va a ser cuando un colestatoma que ha reaparecido transcurrido un tiempo del tratamiento quirúrgico que ya se había intentado su erradicación. El colestatoma residual, que es cuando no se ha enucleado totalmente. El iatrogénico, que va a ser tras intervenciones quirúrgicas, que también es común, en las que se manipula el epitelio cutáneo del tímpano, y el traumático, que va a ser más que todo donde por inclusión de fragmentos de epitelio cutáneo en fracturas del oído medio o también va a ser menos común. Bien, dentro de la epidemiología vamos a ver que existe la incidencia anual del colestatoma, que se estima en torno a 3 habitantes por cada 100.000 niños y en 9.2 por cada 100.000 adultos caucásicos. Va a haber una mayor incidencia en varones por debajo de los 50 años, en 1.4 veces mayor que en mujeres, y la mayoría de pacientes van a presentar historias con episodios repetidos de infecciones de oído medio. Son oídos que suelen ya haber sido intervenidos previamente o también ya medicamentos y que es persistente, ¿no? Estas infecciones. Entonces, vamos a ver que se ha visto también en pacientes que han sido intervenidos previamente, por ejemplo, por la miringoplastía en un 10,2%, la adenoidectomía y amilagdectomía en un 15,9%, y la colocación de tubos de ventilación, atribuyendo a estos el colestatoma de una manera directa en un 1.1% de casos, y va a haber una alta prevalencia entre caucásicos, seguidos de pacientes descendientes africanos, y también raramente va a ser observado en pacientes asiáticos. Bien, en la etopatogenia vamos a ver diferentes teorías que se han planteado, donde vamos a ver una de ellas, que es la teoría de la invaginación epitelial, que esta vendría a ser o a ser parte del colestatoma adquirido primario por bolsas de retracción, donde vamos a ver que este colestatoma adquirido primario, como ya lo mencioné, se van a desarrollar en sitios de retracción de la membrana timpánica, generalmente en la zona del ático del epitímpano. Entonces vamos a ver que la disfunción de la trompa de Eustaquio puede alterar las presiones de la caja timpánica, lo cual va a provocar un desplazamiento notable de la membrana timpánica con la pérdida de su elasticidad, lo cual va a inducir la formación de bolsas de retracción. Vendrían a ser estas bolsas de retracción. Entonces, en estos casos, en casos persistentes, estos se adhieren a los huesecillos, llegando incluso a erosionarlos, y se ha observado que el cúmulo de células escamosas y enzimas en estas bolsas va a representar las primeras fases de la formación del colesteatoma. La siguiente teoría es la teoría de la migración epitelial, que esa vendría a ser a relacionarse con el colesteatoma adquirido secundario por migración epitelial, y esta se va a dar
ya en un paciente que tiene una perforación en la membrana timpánica, ¿no? Entonces, el epitelio escamoso puede migrar a través del defecto, de este defecto en la membrana timpánica, hacia el espacio del oído medio y va a haber una acumulación, ¿no?, de detritus escamosos que van a dar como resultado a la formación del colesteatoma, como se ve aquí. También hay otras teorías, como la teoría de implantación, que va a tener que ver con los traumatismos penetrantes o también por estallido que van a afectar el oído medio y pueden generar implantación del epitelio escamoso en zonas somatizadas del temporal, y también pueden haber, ¿no?, las formas iatrogénicas de implantación de tejido que se puede desarrollar durante procedimientos quirúrgicos otológicos, en donde los restos de esta membrana timpánica y de su epitelio son colocados bajo los materiales injertados con la consecuente formación del colesteatoma. La teoría metaplásica, que se da la posibilidad de que la metaplasia del epitelio cúbico que está abajo del oído medio derive en un epitelio escamoso, estratificado o queratinizado por el proceso inflamatorio en pacientes que tienen, ¿no?, otitis media crónica recurrente. Y la teoría hiperplásica, que se refiere a la hiperplasia invasora de las capas basales de la piel del meato junto al borde superior de la membrana timpánica. Y bueno, en esta teoría, la invaginación papilar va a penetrar el epitímpano sin perforación de la membrana timpánica. Bien, vamos a ver que los colesteatomas, como ya lo he mencionado, pueden provocar la erosión de los huesecillos del oído medio y la consiguiente pérdida de la audición. Y en casos raros puede erosionarse directamente en el oído interno. Hay varias teorías o varias hipótesis por las que ocurre esta erosión ósea. Entre las que más se conocen se dice que es por la necrosis, por la presión del propio colesteatoma en expansión. Otra es la degradación, estas son más actuales, que es la degradación enzimática del colágeno por la colagenasa, la fosfatasa ácida y la proteasa ácida, que van a ser producidas por este colesteatoma. Otra también va a ser la resorción ósea osteoclástica, ya que se considera que la actividad osteoclástica va a estar aumentada en aquellos casos en los que el colesteatoma comprime el periósteo. Y también el crecimiento excesivo de bacterias en el área del colesteatoma va a contribuir aún más el potencial de la destrucción ósea. Bien, dentro del cuadro clínico vamos a ver que el colesteatoma congénito normalmente son asintomáticos, y en muchos de los casos este se va a detectar en la exploración sistemática del oído de un niño asintomático. Mientras que el colesteatoma adquirido, vamos a ver que es muy común el antecedente de infecciones frecuentes del oído medio. Entonces, esto va a ser característico, va a llegar un paciente con otorrea persistente, crónica y frecuente del oído medio. Entonces, uno de los síntomas principales con los que llegan estos pacientes va a ser la otorrea, que, como ya lo mencioné, suele ser persistente, escasa, moderada, y es fruto de la sobreinfección del tejido epidérmico que forma el colesteatoma. Las características que va a tener esta va a ser fétida, parduzca, purulenta, es crónica, persistente a pesar del tratamiento médico, y suele existir historia de otorreas intermitentes de larga evolución. Bien, también podemos encontrar hipoacusia, que también es común, donde esta hipoacusia va a ser de conducción y es de carácter variable, sin que a veces exista una relación entre la importancia de estas lesiones o la gravedad de estas lesiones y también la gravedad de la sordera. Por ejemplo, un colesteatoma temprano puede no alterar el movimiento de la cadena osicular, entonces la audición, por ende, se puede conservar mal, ¿no? Entonces, en pocas ocasiones incluso puede existir el llamado colesteatoma oyente, que, bueno, es cuando en la que el propio colesteatoma hace como de columela al destruir los huesecillos, transmitiendo directamente el sonido a la ventana oval. Entonces, la hipoacusia se va a agravar cuando le extirpen o a la extirpación de este colesteatoma en cirugía. Sin embargo, lo más frecuente es que la pérdida de la audición sea progresiva. Vamos a ver que la hipoacusia conductiva tardía también se debe a la erosión de los huesecillos, típicamente a la porción distal del yunque, y también puede ocurrir antes cuando los colestetomas se asocian con perforaciones en la membrana timpánica, como por ejemplo en los colestetomas adquiridos secundarios, debido a la afectación de la superficie vibratoria de la membrana timpánica.
puede haber vértigo. Si el queratoma progresa, puede existir una laberintitis serosa por extensión a través de las ventanas o también por irrupción directa en el espacio perilinfático. Se debe tener presente la posibilidad de accesos cerebelosos o incluso cerebrales como complicación intracraneal de la extensión de este colesteatoma. También podemos encontrar otodinia, que es poco frecuente, aunque habitualmente se corresponde a una inflamación de la piel del conducto o al hecho, ¿no?, de que el colesteatoma se encuentra a presión dentro del habitáculo. Entonces, en estas ocasiones, si somos capaces de extraer parte del material a través de la perforación en una cura, suele desaparecer normalmente el dolor. No obstante, la aparición de un dolor sordo de predominio temporal en el seno de un colesteatoma nos obliga ya a descartar una complicación en una evolución, como puede ser, por ejemplo, un absceso extradural. También podemos encontrar cefaleas, pero esto ya es muy poco común y bueno, si es que ya vemos presencia de cefaleas, en presencia de una otitis media crónica colesteatomatosa, ya debemos pensar en la posibilidad de una complicación intracraneal de este proceso. Bien, el diagnóstico lo vamos a dar por la historia clínica del paciente y también por la evaluación física. Entonces, es importante que la fuente de luz del otoscopio debe tener un brillo adecuado. Puede ser necesario extraer incluso el cerumen para poder exponer toda la membrana timpánica e incluso si es que existe la presencia de detritus también deben ser eliminados. Y se debe prestar especial atención al cuadrante posterior superior y también al cuadrante anterior superior, ya que van a ser las localizaciones más frecuentes de los colesteatomas adquiridos y también de los congénitos respectivamente. Entonces, como podemos ver en esta imagen, vamos a ver que es una imagen, en la imagen A se puede ver una imagen otoscópica de un oído izquierdo, y en la imagen B va a ser un diagrama esquemático de una membrana timpánica izquierda. Entonces vamos a ver que esta línea entrecortada que va a ser trazada a lo largo del manubrio del martillo va a dividir la membrana timpánica en dos mitades, en la mitad anterior y en la mitad posterior. Mientras que una línea trazada a través del umbo, que va a ser esta línea que va a ser perpendicular a la primera línea que ya hemos trazado, va a dividir la membrana timpánica en mitades superior e inferior. Entonces, vamos a ver que la mayoría de los colesteatomas se van a ubicar en esta zona, en la pars flácida o en la zona anterosuperior, ya que, por ejemplo, en esta zona, en la pars tensa, vamos a ver que esta capa va a tener sus tres capas, ¿no? Su capa externa, su capa intermedia y también su capa interna. Mientras que la pars flácida vamos a ver que carece de la capa interna fibrosa. Este hecho va a provocar que ésta tenga más susceptibilidad para su retracción hacia el oído medio, por lo cual va a ser el principal origen de los colesteatomas. Entonces, bien. Vamos a ver que en la otoscopía vamos a ver que en la otoscopía de un colesteatoma congénito, lo más común que vamos a encontrar va a ser una masa blanca detrás de una membrana timpánica intacta, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Ya en este caso, ya podemos ver un colesteatoma congénito, primero temprano y después ya más avanzado, donde vamos a ver que al principio del curso este colesteatoma es difícil de apreciar. Entonces, como se puede ver, solo se puede ver una decoloración, ¿no?, blanquecina, muy sutil detrás de una membrana timpánica normal, y a medida que esta lesión crece, va a entrar en contacto con la parte inferior de la membrana timpánica y se va a volver cada vez más evidente, ¿no? Incluso puede llegar a perforarla o como podemos ver en esta imagen, ¿no? En esta imagen ya el tímpano se refleja hacia abajo para revelar ya una lesión esférica blanca, ¿no?, que vendría a ser el colesteatoma. Bien, en el colesteatoma adquirido, ya la otoscopía convencional nos permite ver una perforación marginal, la mayoría de las veces, como ya lo mencioné, es en la pars flácida. En determinadas ocasiones y debido a su pequeño tamaño es difícil de ver y por ello debemos usar el microscopio. Generalmente en estas exploraciones debemos apreciar la mayor o la menor perforación y si es que existen, ¿no?, restos de supuración mezclados con detritus y en su profundidad la masa blanquecina que ya vendría a ser el colesteatoma.
Debido a la existencia de dicha otorrea, de la pus, de escamas blanquecinas, es importante proceder a la aspiración bajo una visión microscópica para poder obtener una imagen más clara de la situación, ¿no? Entonces, cuando nuestro campo se encuentre ya libre de detritus, es importante considerar los siguientes aspectos, ¿no? Vamos a ver que las perforaciones, tenemos que tener en cuenta la localización, el tamaño, la forma. Tenemos que examinar si es que existe timpanosclerosis, retracciones o adherencias, ya que en un 0,6 a un 1,5% el colesteatoma puede ser a tímpano cerrado, por lo que ante un área blanquecina timpánica o retrotimpánica se debe pensar en un colesteatoma a tímpano cerrado. También es importante ver la secreción, la cantidad, la fetidez, la pulsación, el origen aparente de esta. También es importante tener en cuenta la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Una vez que ya el oído se encuentra libre de otorreas, de detritus, es importante valorarla mediante las maniobras de Valsalva, que bueno, esta va a consistir a través de una coordinación de movimientos musculares, se hace una aspiración forzada, mientras se mantiene la nariz y la boca cerrada, cerrando también las cuerdas vocales y por lo tanto la glotis. Entonces, de esta manera se va a aumentar la presión de las trompas de Eustaquio, y si estas están permeables, el aire va a entrar de manera forzada al oído medio, y esta maniobra puede ser espontánea, ¿no? Como cuando, por ejemplo, tosemos, se defeca o también puede ser provocada. También es importante ver las granulaciones, si es que hay presencia de granulaciones o pólipos, ya que es frecuente que se acompañen en muchos casos a la otorrea crónica, debiéndose también diferenciar de procesos malignos del conducto auditivo externo. Los movimientos neumáticos también es importante mediante el otoscopio neumático de Siegel, que mediante este podemos comprobar la movilidad y la fijación de la cadena osicular, evidenciar por el aumento de la presión sobre la caja de timpánica o torreas que hayan, ¿no? Inaparentes o que no sean perceptibles. También podemos utilizar la pera de Politzer, donde con esta podemos aumentar la presión en el conducto auditivo externo, que se va a transmitir hacia el conducto semicircular lateral, en el caso de la fístula laberíntica. Y va a estar desencadenada en una clínica vertiginosa, un nistagmo hacia el oído enfermo o hacia el lado sano, dependiendo de dónde se asiente el colesteatoma, y también depende de si estamos aplicando o no una presión positiva o una presión negativa. También es importante explorar la función de los pares craneales, en especial la del nervio facial del par craneal 7. Bien, en los exámenes complementarios vamos a ver que vamos a tener la tomografía computarizada. Esta tiene que ser es una tomografía computarizada del hueso temporal, que va a lograr una excelente definición de los segmentos óseos del temporal, siendo una herramienta útil para poder determinar el diagnóstico y también la extensión de la enfermedad, las complicaciones que esta puede tener y también el planteamiento quirúrgico. El colesteatoma se observa en una tomografía computarizada como una masa que va a ser homogénea con densidad de tejido blando, que puede acompañarse de diferentes niveles de erosión ósea en la cavidad timpánica y también en la mastoides. Vamos a ver que frecuentemente se observa enfermedad inflamatoria en las células mastoideas como un dato de una mastoiditis crónica. Como podemos ver en esta imagen, en la imagen A, por ejemplo, se puede apreciar una tomografía axial de un pequeño colesteatoma congénito, como podemos ver aquí en las flechas, en la imagen A. Esta va a ser un colesteatoma congénito que se va a encontrar cerca del orificio de la trompa de Eustaquio, como podemos observar. En la imagen B se puede ver una tomografía igual axial de un colesteatoma congénito, pero este ya va a ser de un tamaño moderado. Podemos ver estos van a ser donde dice aquí, donde estoy señalando con mi cursor, van a ser los huesecillos, y bueno, ya este va a ser un tamaño moderado, profundo, y ya va a estar afectando, ¿no?, a los huesecillos en el ático o en el epitímpato. Y bueno, en la imagen C, que vamos a ver ya la tomografía computarizada axial de un colesteatoma ya mucho más grande, de mastoides,
vamos a ver que las flechas nos van a delinear el área de destrucción que va a tener, y el asterisco que podemos ver posteriormente ya muestra una ruptura de la corteza mastoidea por infección del absceso subperióstico. Seguidamente también tenemos a la resonancia magnética, aunque vamos a ver que a pesar de ser una buena herramienta para imágenes, vamos a ver que los hallazgos no son específicos para diagnosticar el colesteatoma, ya que los detalles óseos no se encuentran bien definidos, y aún si es que aplicáramos algún medio de contraste que logre que la matriz del colesteatoma pudiese observarse mejor, es extremadamente difícil diferenciarla de una mucosa edematosa, de un tejido de granulación o también de la presencia de secreciones. Sin embargo, cuando esta va a ser útil si es que va a haber sospecha de extensión o de algún tipo de complicación intracraneana de la enfermedad o neoplasias. También vamos a ver a la histología, la anatomía patológica, donde se va a observar un estrato corneal superior con células muertas de epitelio escamoso anucleadas. Vamos a ver que la matriz está constituida por un epitelio escamoso similar al del epidermis, que se va a sentar sobre el tejido conjuntivo en la llamada perimatriz. También es importante el cultivo y los antibiogramas, o la bacteriología, ya que estos cultivos y antibiogramas son especialmente útiles ante otorreas que no mejoran o en el preoperatorio de la cirugía para poder obtener un antibiótico específico en el posoperatorio inmediato. Los gérmenes habitualmente implicados forman parte de una flora mixta, polimicrobiana, y bueno, vamos a ver que dentro de los más comunes aerobios, vamos a ver al Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, el Proteus, la Escherichia coli, y dentro de los anaerobios vamos a ver a la Prevotella, la Porphyromonas bacteroides y también el Fusobacterium. Bien, dentro del diagnóstico diferencial vamos a encontrar, por ejemplo, a pacientes que van a presentar otorrea recurrente o persistente. Vamos a tener como diagnósticos diferenciales a la otitis media crónica sin colesteatoma, la otitis externa maligna y neoplasias como carcinoma de células escamosas del oído o otros tumores frecuentes. Y en niños que presenten una pérdida auditiva, el diagnóstico diferencial van a ser malformaciones congénitas de la cadena osicular o también disfunción osicular resultante de alguna enfermedad inflamatoria previa del oído o algún tipo de traumatismo. Bien, el tratamiento en sí, el objetivo va a ser, ¿no?, erradicar y evitar las complicaciones. Entonces, primero, el objetivo inicial va a ser el tratamiento de los colesteatomas, va a ser reducir el grado de actividad inflamatoria e infecciosa en el oído afectado. Entonces, va a ser primero retirar los detritos infectados en el conducto auditivo, no dejar que el agua invada los oídos para poder prevenir mayor contaminación. Se pueden aplicar fármacos ototópicos con protección contra los microorganismos o bacterias usuales como la ofloxacina o la neomicina o polymyxina B, y también esteroides tópicos para reducir el grado de inflamación, pero el uso de estos va a ser bastante controvertido. Entonces, es importante tener en cuenta que los colesteatomas que no se extirpan quirúrgicamente se van a continuar agrandando y pueden infectarse de manera secundaria. Es por eso que el diagnóstico definitivo del colesteatoma es la cirugía, ¿no?, el procedimiento quirúrgico. Entonces, como ya lo he mencionado, el objetivo de la cirugía del colesteatoma es, más que todo, el principal es evitar la aparición de las complicaciones, y también va a ser erradicar la enfermedad para obtener un oído seco, seguro, que no va a condicionar a complicaciones posteriores. Debido a esto, la restauración de la audición ya va a pasar a un segundo plano. Existen varias técnicas quirúrgicas en el manejo del colesteatoma. La elección de cada una de ellas va a depender de la extensión de la enfermedad y también del entrenamiento y la experiencia del cirujano que va a realizar el procedimiento. Vamos a ver que los abordajes quirúrgicos del colesteatoma, como ya lo mencioné, están determinados por 3 consideraciones principales, que van a ser la extensión de la enfermedad, el tamaño y el patrón de la neumatización mastoidea y también la disfunción de la trompa de Eustaquio. Vamos a ver que las técnicas quirúrgicas que se emplean para el colesteatoma se clasifican como timpanoplastía con o sin mastoidectomía o timpanoplastía con o sin reconstrucción osicular, y todo esto ya va a depender, ¿no?, de la extensión, sobre todo del colesteatoma. Entonces, bueno, por ejemplo, en la timpanoplastía con mastoidectomía, vamos a ver que
el resultado final va a ser un conducto auditivo con una membrana timpánica Andrea, indemne. gracias. El detalle quirúrgico ya lo dejaremos pendiente. Lo importante, el énfasis que has hecho de que el tratamiento es eminentemente quirúrgico. Ahora, el procedimiento, eso ya más depende del cirujano, ¿no? Muy bien, ¿algo más que tienes que aclararnos? No, doctora, solo el pronóstico y ya las complicaciones, ¿no? Que van a ser intratemporales y las intracraneales. Y bueno, eso es todo, doctora. Muy bien. A ver, tus preguntas, aunque ya... Dime, tus preguntas y la responde Kevin Cárdenas. Está bien, doctora. ¿Qué es un colesteatoma? Ya, muy bien, buena pregunta. ¿Kevin está? ¿Noelia? Responde la pregunta. No lo escuché bien, doctora, perdón. ¿Qué es un colesteatoma? ¿Qué es colesteatoma? Define colesteatoma, Noelia. Doctora, es un crecimiento normal de epitelio escamoso, queratinizado, en el oído medio o mastoides. Ya, bueno, sería una tumoración de tejido queratinizado en el epitímpano, ¿no? En el oído medio, pero no en cualquier parte del oído medio, es en la zona epitimpánica, en el ático. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el antecedente más común en los pacientes con colesteatoma adquirido? ¿Kevin está? No. Parece que faltó, ya. Entonces responde Diana, Yulisa. Sería las infecciones frecuentes del oído. ¿Qué dice Andrea? Sí, doctora, son las infecciones frecuentes del oído medio o las otorreas también que presentan, ¿no? Que son persistentes. El cuadro típico del colesteatoma es otorrea intermitente, hipoacusia progresiva y al examen físico costra epitimpánica. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta, responde Denise. Ok. Coloque verdadero o falso. El colesteatoma congénito se caracteriza por la presentación de una membrana timpánica perforada en un niño con antecedentes de enfermedad del oído medio. ¿Verdadero o falso? Doctora, buenas tardes. Sería falso porque este colesteatoma congénito se va a desarrollar principalmente detrás de la membrana timpánica y esta membrana va a estar intacta. Y el niño no presenta antecedentes de una enfermedad de oído medio anteriores. ¿Qué dice Andrea? Está bien, doctor. Eso es característico La siguiente pregunta la responde María Julia Cárdenas. ¿Qué se observa en la otoscopía en un colesteatoma congénito? Doctora Andrea, buenas tardes, doctora. La membrana blanquecina que va a estar detrás de la membrana timpánica, ¿no? Una imagen blanquecina, ¿no es cierto? Detrás de la membrana timpánica, ¿y en qué parte? Según el dibujo que ha hecho o la división que ha mostrado Andrea, epitímpano, cuadrante superior, cuadrante inferior, antero superior. ¿Dónde? Epitímpano, doctora. ¿Dónde no te oí? En el epitímpano. Epitímpano, o sea, en la parte superior. Muy bien. Siguiente pregunta, responde Sheralí Santos. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico común de un colesteatoma? El cuadro clínico común, lo mencionaron, sería la otorrea crónica, que normalmente esta va a tener un olor fétido también, y que produce también hipoacusia y persistir a pesar de que haya tratamiento. Muy bien, siguiente pregunta, responde
Jeffrey Sánchez. ¿Por qué un colesteatoma causa erosión de los huesecillos del oído medio? Doctora, principalmente dijo que era por necrosis, por presión del propio colesteatoma que está en expansión, por una degradación enzimática del colágeno, por acción de la colagenasa y la fosfatasa ácida y la proteasa ácida, que son producidas por el colesteatoma, y también por un crecimiento excesivo de bacterias en el área. Ya. ¿Qué dice Andrea? ¿Está bien? Sí, doctora, sí está bien. Muy bien, siguiente pregunta. Andrés Rivas responde. ¿Cuál es el tratamiento definitivo del colesteatoma? Andrés, está facilito. Sí, presente. El tratamiento definitivo va a ser la extirpación quirúrgica y erradicar el colesteatoma para evitar las complicaciones. Muy bien. Siguiente, Brian Quillahuamán. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico del colesteatoma? Bueno, el objetivo de esta cirugía va a ser principalmente erradicar la enfermedad, ¿no? Para obtener así un oído seco y seguro que no va a condicionarnos a las complicaciones posteriores del colesteatoma, ¿no? Eso, básicamente, evitar las complicaciones que suelen ser graves. Siguiente pregunta, responde Jairo Ripa. Doctora, ya no tengo más preguntas. Ya no tienes más preguntas. Muy bien, entonces, a ver, Jairo, ¿cuál es el principal hueso afectado por el colesteatoma? ¿Está Jairo o no? Presente, doctora. Ya. Vendría a ser principalmente, doctora, la trompa de Eustaquio, doctora, vendría a ser principalmente. Hueso, te he preguntado específicamente qué hueso es el más afectado por el colesteatoma. ¿Qué dice Andrea? El yunque, doctora. Ya, ¿qué parte del yunque? El manubrio. Ya, la cabeza, la parte más importante. Muy bien, a ver, Alexandra Paredes. El síndrome de Ramsay-Hunt es más frecuente en qué grupo etario? Doctora, es en adultos. Ya. ¿Y qué característica específica tienen? Tiene una triada, doctora. Se presentaba con una aptalgia unilateral, había vesículas y la parálisis facial periférica. Perfecto. Gary, ¿cuál es el tumor maligno más frecuente a nivel de oído externo? El carcinoma epidermoide, doctora. Ya, muy bien. Regina, ¿el melanoma es un tumor maligno, benigno? ¿De qué pronóstico? Presente, doctora. Es maligno, de mal pronóstico. Ya, muy bien. Rodrigo, ¿el colesteatoma qué tipo de hipoacusia produce? Conductiva, neurosensorial, mixta. ¿Está Rodrigo? Creo que faltó. A ver, respondo a esa pregunta. Luz Margarita. Buenas tardes, doctora. Doctora, ¿es la conductiva? Perfecto, muy bien. Roilit Loaiza Farfán. Sí, doctora. Ya.
¿Por qué se produce hipoacusia conductiva y no neurosensorial? Esta va por la desconexión de estos, ¿no? Que va, no va a haber una buena conducción a nivel de los huesecillos, por esa erosión, ¿no? Va a haber una erosión de estos huesecillos. Perfecto. Por el mismo tumor, doctor. Ya, muy bien. Sofía, ¿y qué pasa? Sí, doctora. ¿Cuál es la complicación más frecuente de los tumores malignos? Doctora, sería lo... Ay, no recuerdo, doctora. Los sarcomas... Los... Bien, bueno, a ver, eso lo vamos a hablar un poquito ya. Aquí hemos visto esta imagen, miren, del colesteatoma, como ha hablado vuestra compañera, se produce en la parte superior, en la parte de la parte flácida del tímpano, ¿no es cierto? Porque hay este bolsillo de retracción y miren ustedes, el tumor va creciendo y, a ver, no sé si no hay otra figura. Aquí, esta figura creo que nos va a ser más útil. Ya. Entonces, miren ustedes, aquí está el tímpano, aquí existe una pequeña protuberancia del hueso y detrás le está la caja timpánica, o sea que hay un espacio precisamente epitimpánico arriba del tímpano que se llama el ático. Ahí en el ático está básicamente la cabeza del martillo y la cabeza del yunque. Entonces el colesteatoma crece aquí y va erosionando el hueso, va erosionando esta espícula y por eso es que hay la supuración aquí epitimpánica. Y como es una cosa que está creciendo, pues va afectando la cabeza tanto del yunque como del martillo. Y el yunque, que es el más susceptible y tiene sobre todo a las infecciones y tiene menor vascularización, el yunque suele ser la cabeza del yunque, el que suele morir, desaparecer con mayor facilidad o con mayor frecuencia como complicación del colesteatoma. También la cabeza del martillo, y por eso es que si ocupara el colesteatoma en lugar de la cabeza del yunque y el martillo, hace el efecto de seguir conduciendo o de seguir provocando esto de la conducción, de la transmisión del sonido. Por eso es que le llaman el colesteatoma de transmisión, ¿no? Porque está reemplazando la cabeza del yunque y del martillo porque las ha destruido. Entonces, y esto como va creciendo y destruyendo, pues va a ir provocando complicaciones en estructuras aledañas. Ya hemos visto que esta caja del oído tiene muchas estructuras aledañas, el nervio facial, las ramas del vestíbulo, que si erosiona, estos va a producir vértigo. Si erosiona el canal de Falopio que está aquí abajo, va a producir alteraciones en el nervio facial. Y si crece hacia arriba, puede destruir el tegmen timpani. En fin, por eso es importante el tratamiento quirúrgico del colesteatoma. Muy bien, entonces, con esto creo que hemos terminado por hoy, chicos. Nos continuamos en la próxima clase con los demás temas que aún tenemos pendientes. ¿Ya? Muy bien, hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chicos. Chao. Dejar